En una serie de 12 mensajes, la Santísima Virgen María explica al Padre Gobi el libro del Apocalipsis. El primer mensaje comienza el 6 de mayo de 1989 y el último mensaje el 24 de diciembre de 1989. María le hace una explicación didáctica y concreta de cada imagen que aparece en el Apocalipsis, desde el águila, pasando por el dragón rojo y la marca de la bestia, hasta llegar a la mujer vestida de sol. San Homero, Téramo, 6 de mayo de 1989. Primer sábado de mes. Las dos alas del gran águila. Hijos míos predilectos, hoy me veneráis de un modo especial en el primer sábado de este mes de mayo, que vosotros me dedicáis de forma especial. Os reunís en cenáculos de fraternidad y de oración con vuestra Madre Celeste. Cuánto consuelo dais a mi profundo dolor. Cuánta alegría proporcionáis a mi corazón inmaculado, porque por medio de vosotros que me habéis respondido, la devoción hacia mí ya está refloreciendo en toda la Iglesia. De este modo yo puedo ejercer en estos vuestros tiempos el gran poder que me ha sido dado por la Santísima Trinidad, para volver inofensivo el ataque que mi adversario, el dragón rojo, ha desencadenado contra mí, vomitando de su boca un río de aguas para sumergirme. El río de aguas está formado por el conjunto de todas las nuevas doctrinas teológicas que han tratado de oscurecer la figura de vuestra Madre Celestial, de negar mis privilegios, de redimensionar la devoción para conmigo, de ridiculizar a todos mis devotos. A causa de estos ataques del dragón, en estos años la piedad hacia mí ha ido disminuyendo en muchos fieles y en algunos lugares ha desaparecido por completo. Pero han acudido en auxilio de vuestra Madre Celeste las dos alas del gran águila. El gran águila es la palabra de Dios, sobre todo la palabra contenida en el Evangelio de mi Hijo Jesús. Entre los 4 evangelios, el águila indica el de San Juan, porque él vuela más alto que todos, entra en el corazón mismo de la Santísima Trinidad, afirmando con fuerza la divinidad, la eternidad y la consubstancialidad del Verbo y la divinidad de Jesucristo. Las dos alas del águila son la palabra de Dios acogida, amada y custodiada con la fe y la palabra de Dios vivida con la gracia y la caridad. Las dos alas de la fe y de la caridad, es decir, de la palabra de Dios acogida y vivida por mí, me han permitido volar por encima del río de aguas de todos los ataques dirigidos contra mí, porque han manifestado al mundo mi verdadera grandeza. Luego he buscado mi refugio en el desierto en el que he establecido mi morada habitual. Está formado por el corazón y el alma de todos aquellos hijos que me acogen, me escuchan, se confían completamente a mí, se consagran a mi inmaculado corazón. En el desierto en el que me encuentro hoy, yo obro mis más grandes prodigios, los obro en el corazón y el alma, es decir, en la vida de todos mis pequeños niños. Así los conduzco a seguirme por el camino de la fe y de la caridad,
haciéndoles acoger, amar y custodiar la palabra de Dios y ayudándoles a vivirla cada día con coherencia y con valor. En el silencio y el ocultamiento, es decir, en el desierto en que me encuentro, obro fuertemente para que los hijos consagrados a mí crean hoy en el Evangelio, se dejen guiar solo por la sabiduría del Evangelio y sean siempre Evangelio vivido. He aquí la misión que yo he preparado para el ejército que me he formado en todas partes del mundo con mi movimiento sacerdotal mariano. Dejarse transformar conmigo sobre las dos alas del gran águila, es decir, de la fe y de la caridad, acogiendo con amor en estos vuestros tiempos y viviendo la sola palabra de Dios. Los grandes prodigios que yo realizo hoy en el desierto en el que me encuentro son el de transformar completamente la vida de mis pequeños hijos para que se vuelvan valientes, testimonios de fe y luminosos ejemplos de santidad. De esta manera, en el silencio y en el escondimiento, cada día preparo mi gran victoria sobre el dragón, con el triunfo de mi corazón inmaculado en el mundo. Santuario de Tindari, Sicilia, 14 de mayo de 1989. Fiesta de Pentecostés. El enorme dragón rojo. Hijos predilectos, hoy adoráis e invocáis al Espíritu Santo que descendió en Pentecostés sobre los apóstoles y los discípulos, reunidos conmigo en el cenáculo de Jerusalén. Los seguís invocando en estos vuestros tiempos, con confianza y con perseverancia, reunidos conmigo en los muchos cenáculos de oración que ya se encuentran difundidos por toda la tierra. Con mi movimiento sacerdotal mariano, invito hoy a todos mis hijos de la Iglesia a reunirse en un cenáculo perenne de oración conmigo, vuestra Madre Celeste. Invito a todos los obispos, sacerdotes, religiosos y fieles. Mi corazón inmaculado es el lugar de este nuevo, espiritual y universal cenáculo. En él debéis entrar con vuestro acto de consagración, que os confía para siempre a mí, a fin de que yo pueda unir mi voz a las vuestras en la invocación del don de un segundo Pentecostés sobre la Iglesia y sobre toda la humanidad. Solo el Espíritu del Señor puede volver a llevar a la humanidad a la perfecta glorificación de Dios. Solo el Espíritu del Señor puede renovar la Iglesia con el esplendor de su unidad y de su santidad. Solo el Espíritu del Señor puede vencer la potencia y la fuerza victoriosa del enorme dragón rojo, que en este vuestro siglo se ha desencadenado por doquier de una manera terrible, para seducir y engañar a toda la humanidad. El enorme dragón rojo es el comunismo ateo que ha difundido por todas partes el error de la negación y del obstinado rechazo a Dios. El enorme dragón rojo es el ateísmo marxista, que se presenta con 10 cuernos, es decir, con la potencia de sus medios de comunicación para conducir a la humanidad a desobedecer los 10 mandamientos de Dios, y con 7 cabezas, sobre cada una de las cuales hay una diadema, signo de poder y de realeza. Las cabezas coronadas indican las naciones en las que el comunismo ateo se ha
establecido y domina con la fuerza de su poder ideológico, político y militar. La enormidad del dragón manifiesta claramente la gran extensión de la tierra ocupada por el dominio incontrastado del ateísmo comunista. Su color es rojo porque utiliza la guerra y la sangre como instrumentos de sus numerosas conquistas. El enorme dragón rojo en estos años ha logrado conquistar la humanidad con el error del ateísmo teórico o práctico que ya ha seducido a todas las naciones de la tierra. De ese modo se ha logrado construir una nueva civilización sin Dios, materialista, egoísta, hedonista, árida y fría, que lleva en sí los gérmenes de la corrupción y de la muerte. El enorme dragón rojo tiene el objetivo diabólico de sustraer toda la humanidad al dominio de Dios, a la glorificación de la Santísima Trinidad, a la plena actuación del designio del Padre que por medio del Hijo la ha creado para su gloria. El Señor me ha revestido con la luz y el Espíritu Santo con su divina potencia. Así, yo aparezco como un gran signo en el cielo, mujer vestida de sol, porque tengo la misión de sustraer la humanidad al dominio del enorme dragón rojo y de reconducir a toda ella a la perfecta glorificación de la Santísima Trinidad. Por eso me formo el ejército de mis más pequeños hijos en todas partes del mundo y les pido a ellos que se consagren a mi corazón inmaculado. De ese modo los conduzco a vivir solo para la gloria de Dios por medio de la fe y de la caridad, y los cultivo yo misma, celosamente en mi celestial jardín. Entonces, cada día yo me presento ante el trono de mi Señor en acto de profunda adoración. Abro la puerta de oro de mi corazón inmaculado y ofrezco entre mis brazos a todos estos mis pequeños hijos diciendo: Santísima y Divina Trinidad, en el mundo de tu universal negación, yo te presento el homenaje de mi maternal reparación. Por medio de todos estos mis pequeños, que cada día formo para tu mayor glorificación. De este modo, también hoy el Señor recibe por boca de los pequeños y de los niños de pecho su perfecta alabanza. Milán, 3 de junio de 1989. Primer sábado y fiesta del Corazón Inmaculado de María. La bestia semejante a una pantera. Hijos predilectos, hoy os reunís en cenáculos de oración para celebrar la fiesta del Corazón Inmaculado de vuestra Madre Celeste. De todas partes del mundo os he llamado a consagraros a mi Corazón Inmaculado, y habéis respondido con filial amor y con generosidad. He formado mi ejército con aquellos hijos que han acogido mi invitación y han escuchado mi voz. Ha llegado el tiempo en el cual mi Corazón Inmaculado debe ser glorificado por la Iglesia y por toda la humanidad, porque en estos tiempos de la apostasía, de la purificación y de la gran tribulación, mi Corazón Inmaculado es el único refugio y el camino que os conduce al Dios de la salvación y de la paz. Sobre todo mi Corazón Inmaculado se vuelve hoy el signo de mi segura victoria en la gran lucha que se combate entre los seguidores del enorme dragón rojo y los seguidores de la mujer vestida de sol. En esta lucha
sube del mar en ayuda del dragón, la bestia semejante a una pantera. Si el dragón rojo es el ateísmo marxista, la bestia negra es la masonería. El dragón se manifiesta en el vigor de su potencia y la bestia negra, en cambio, obra en la sombra, se esconde, se oculta, para introducirse por este medio en todas partes. Tiene las garras de oso y la boca de un león, porque obra por doquier con la astucia y con los medios de comunicación social, es decir, con la propaganda. Las 7 cabezas indican las varias logias masónicas que obran por todas partes de una manera solapada y peligrosa. Esta bestia negra tiene 10 cuernos y sobre los cuernos 10 diademas, que son signos de dominio y de realeza. La masonería domina y gobierna todo el mundo por medio de los 10 cuernos. El cuerno en el mundo bíblico siempre ha sido un instrumento de amplificación, un modo de hacer escuchar más fuerte la propia voz, un importante medio de comunicación. Por eso Dios ha comunicado a su pueblo su voluntad por medio de 10 cuernos que han hecho conocer su ley, los 10 mandamientos. Quien los acoge y los observa anda en la vida por el camino de la divina voluntad, de la alegría y de la paz. Quien hace la voluntad del Padre acoge la palabra de su Hijo y participa en la redención llevada a cabo por Él. Jesús da a las almas la misma vida divina a través de la gracia que Él ha merecido con su sacrificio realizado en el Calvario. La gracia de la redención es comunicada por medio de los 7 sacramentos. Con la gracia se insertan en el alma gérmenes de vida sobrenatural que son las virtudes. Entre las más importantes de las 3 virtudes teologales y las 4 cardinales, fe, esperanza y caridad, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Al sol divino de los 7 dones del Espíritu Santo, estas virtudes germinan, crecen, se desarrollan cada vez más y así conducen a las almas por el camino luminoso del amor y de la santidad. Objetivo de la bestia negra, es decir, de la masonería, es el de combatir de una manera disimulada pero tenaz, para impedir a las almas recorrer este camino, indicado por el Padre y por el Hijo e iluminado por los dones del Espíritu. En efecto, si el dragón rojo obra para llevar a toda la humanidad a prescindir de Dios, a la negación de Dios, y para ello difunde el error del ateísmo, el objetivo de la masonería no es el de negar a Dios, sino el de blasfemarlo. La bestia abre la boca para proferir blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su morada, contra todos aquellos que habitan en el cielo. La mayor de las blasfemias es el negar el culto debido solo a Dios, para darlo a las criaturas y al mismo Satanás. He aquí porque en estos tiempos, tras la perversa acción de la masonería, se difunden por doquier las misas negras y el culto satánico. Además, la masonería obra con todos los medios para impedir que las almas se salven y de este modo quiere volver inútil la obra de la redención llevada a cabo por Cristo. Si el Señor ha comunicado su ley con los 10 mandamientos, la masonería difunde por todas partes la potencia de sus 10 cuernos, una ley que es completamente opuesta a la de Dios, al mandamiento del Señor: no tendrás otro Dios más que a mí. Aquella construye otros falsos ídolos frente a los cuales
hoy muchos se postran en oración. Al mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano, aquella se opone con las blasfemias contra Dios y su Cristo, de muchas maneras engañosas y diabólicas, hasta reducir a una marca comercial indecorosa su nombre, hacer películas sacrílegas sobre su vida y su divina persona. Al mandamiento santificarás las fiestas, aquella transforma el domingo en weekend, en día del deporte, de las competiciones, de los juegos, de las diversiones. Al mandamiento honrarás a tu padre y a tu madre, aquella contrapone un modelo nuevo, de familia, sobre la convivencia incluso de homosexuales. Al mandamiento no matarás, aquella ha logrado hacer legitimizar en todas partes el aborto, hacer aceptar la eutanasia, hacer casi desaparecer el respeto debido al valor de la vida humana. Al mandamiento no cometerás actos impuros, aquella justicia exalta y hace propaganda de toda forma de impureza, hasta llegar a la justificación de los actos contra natura. Al mandamiento no robarás, ella obra para que se difundan cada vez más los hurtos, la violencia, los secuestros, las rapiñas. Al mandamiento no darás falso testimonio ni mentirás, aquella obra para que se propague cada vez más la ley del engaño, de la mentira, la del doblez. Al mandamiento no desearás los bienes ajenos y la mujer de tu prójimo actúa para corromper lo más profundo de la conciencia, engañando la mente y el corazón del hombre. De esta manera, las almas son impulsadas por el camino perverso y malo de la desobediencia a la ley del Señor. Son sumergidas en el pecado y así se les impide recibir el don de la gracia y de la vida de Dios. A las 7 virtudes teologales y cardinales, que son el fruto de vivir en gracia de Dios, la masonería opone la difusión de los 7 vicios capitales, que son el fruto de vivir habitualmente en estado de pecado. A la fe, aquella opone la soberbia. A la esperanza, la lujuria. A la caridad, la avaricia. A la prudencia, la ira. A la fortaleza, la pereza. A la justicia, la envidia. Y a la templanza, la gula. Aquel que llega a ser víctima de los 7 vicios capitales es conducido gradualmente a abandonar el culto divino al único Dios, para darlo a falsas divinidades, que son la personificación misma de todos estos vicios. En esto consiste la blasfemia más grande y horrible. He aquí que sobre cada cabeza de la bestia hay escrito un título blasfemo. Cada logia masónica tiene la tarea de hacer adorar una divinidad distinta. La primera cabeza lleva el título blasfemo de la soberbia, que se opone a la virtud de la fe y la conduce a dar culto al Dios de la razón humana y del orgullo, de la técnica y del progreso. La segunda cabeza lleva el título blasfemo de la lujuria, que se opone a la virtud de la esperanza y lleva a dar culto al Dios de la sensualidad y de la impureza. La tercera cabeza lleva el título blasfemo de la avaricia, que se opone a la virtud de la caridad y difunde por doquier el culto al Dios del dinero. La cuarta cabeza lleva el título blasfemo de la ira, que se opone a la virtud de la prudencia y que conduce a dar culto al Dios de la discordia y de la división. La quinta cabeza lleva el título blasfemo de la asidia o pereza espiritual, que se opone a la virtud de la fortaleza y difunde el culto al ídolo del miedo de la opinión pública y de la explotación del prójimo. La sexta cabeza lleva el título blasfemo de la envidia, que se opone a la virtud de la justicia
y lleva a dar culto al ídolo de la violencia y de la guerra. La séptima cabeza lleva el título blasfemo de la gula, que se opone a la virtud de la templanza y conduce a dar culto al ídolo tan exaltado del hedonismo, del materialismo, del placer. El objetivo de las logias masónicas hoy es el de actuar con gran astucia para llevar a la humanidad en todas partes a despreciar la santa ley de Dios, a obrar en abierta oposición a los 10 mandamientos, a sustraer el culto debido al único Dios para darlo a falsos ídolos, que son exaltados y adorados por un número creciente de hombres. La razón, la carne, el dinero, la discordia, el dominio, la violencia, el placer. De esta manera, las almas son precipitadas en la tenebrosa esclavitud del mal, del vicio y del pecado, y en el momento de la muerte y del juicio de Dios, en el estanque de fuego eterno que es el infierno. Ahora comprendéis por qué, en estos tiempos, mi corazón inmaculado se convierte en vuestro refugio y en el camino seguro que os lleva a Dios, frente al terrible e insidioso ataque de la bestia negra, es decir, de la masonería. En mi corazón inmaculado se delinea la táctica usada por vuestra Madre Celeste para contraatacar y vencer la astuta trama usada por la bestia negra. Es por esto que formo a todos mis hijos en la observancia de los 10 mandamientos de Dios, a vivir al pie de la letra el Evangelio, a recibir con frecuencia los sacramentos, especialmente la penitencia y la comunión eucarística, como auxilios necesarios para vivir la gracia de Dios, para ejercitar de una manera fuerte las virtudes y para andar siempre por el camino del bien, del amor, de la pureza y de la santidad. De ese modo me sirvo de vosotros, pequeños hijos, que os habéis consagrado a mí, para desenmascarar todas estas insidias disimuladas que la bestia negra os tiende, y en fin, anular el gran ataque que la masonería hoy ha desencadenado contra Cristo y su Iglesia. Al final, sobre todo, con su mayor derrota, aparecerá en todo su esplendor el triunfo de mi corazón inmaculado en el mundo. Dongo, ¿cómo? 13 de junio de 1989, aniversario de la segunda aparición de Fátima. La bestia semejante a un cordero. Hijos predilectos, hoy recordáis mi segunda aparición, ocurrida en la pobre cova de Iría, en Fátima, el 13 de junio de 1917. Ya entonces os predije lo que estáis viviendo en estos tiempos. Os anuncié la gran lucha entre yo, la mujer vestida de sol, y el enorme dragón rojo que ha llevado a la humanidad a vivir sin Dios. Os predije también el astuto y tenebroso trabajo realizado por la masonería para alejaros de la observancia de la ley de Dios y haceros de ese modo víctimas de los pecados y de los vicios. Sobre todo, como madre, os he querido advertir de los grandes peligros que hoy amenazan a la Iglesia a causa de muchos y diabólicos ataques que se llevan a cabo contra ella para destruirla. Para alcanzar este fin, a la bestia negra que sube del mar acude en ayuda desde la tierra una bestia que tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero. El cordero, en la Sagrada Escritura, siempre ha sido un símbolo de sacrificio. En la noche del Éxodo es sacrificado un cordero y con su sangre son rociados el dintel y las jambas de las casas de los hebreos,
para sustraerlos al castigo que en cambio alcanza a todos los egipcios. La Pascua hebrea recuerda este hecho cada año con la inmolación de un cordero que es sacrificado y consumido. Sobre el Calvario, Jesucristo se inmola por la redención de la humanidad, se hace Él mismo nuestra Pascua y se convierte en el verdadero Cordero de Dios que quita todos los pecados del mundo. La bestia tiene en la cabeza 2 cuernos semejantes a los del Cordero. Al símbolo del sacrificio está íntimamente unido el del sacerdocio, los 2 cuernos. Un cubrecabeza con 2 cuernos llevaba el sumo sacerdote del Antiguo Testamento. La mitra con 2 cuernos llevan los obispos de la Iglesia para indicar la plenitud de su sacerdocio. La bestia negra, semejante a una pantera, indica la masonería. La bestia de 2 cuernos, semejante a un cordero, indica la masonería infiltrada dentro de la Iglesia, es decir, la masonería eclesiástica, que se ha difundido sobre todo entre los miembros de la jerarquía. Esta infiltración masónica dentro de la Iglesia ya os ha sido predicha por mí en Fátima, cuando os anuncié que Satanás se introduciría hasta el vértice de la Iglesia. Si el objetivo de la masonería es el de conducir a las almas a la perdición, llevándolas al culto de falsas divinidades, el fin de la masonería eclesiástica, en cambio, es el de destruir a Cristo y a su Iglesia, construyendo un nuevo ídolo, es decir, un falso Cristo y una falsa Iglesia. Jesucristo es el Hijo de Dios viviente, es el Verbo encarnado, es el verdadero Dios y verdadero hombre, puesto que une en su persona divina la naturaleza humana y la naturaleza divina. Jesús en el Evangelio ha dado de sí mismo la más completa definición diciendo ser la verdad, el camino y la vida. Jesús es la verdad porque nos revela al Padre, nos dice su palabra divina, lleva a su perfecto cumplimiento toda la revelación divina. Jesús es la vida porque nos da la misma vida divina con la gracia merecida por Él, con la redención, e instituye los sacramentos como medios eficaces que comunican la gracia. Jesús es el camino que conduce al Padre por medio del Evangelio que nos ha dado como camino a recorrer para alcanzar la salvación. Jesús es verdad porque es Él, palabra viviente, fuente y sello de toda revelación divina. Entonces, la masonería eclesiástica obra para oscurecer la divina palabra por medio de interpretaciones naturales y racionales, y con el pretexto de volverla más comprensiva y aceptada, la vacía de todo contenido sobrenatural. Así como se difunden los errores por todas partes dentro de la misma Iglesia Católica, a causa de la difusión de estos errores, hoy muchos se alejan de la verdadera fe, volviendo realidad la profecía que os ha sido hecha por mí en Fátima. Vendrán tiempos en los que muchos perderán la verdadera fe. La pérdida de la fe es la apostasía. La masonería eclesiástica actúa de una manera astuta y diabólica para conducir a todos a la apostasía. Jesús es vida porque da la gracia. La masonería eclesiástica tiene como propósito justificar el pecado, presentarlo no ya como un mal, sino como un valor y un bien, por lo cual se aconseja realizarlo como un modo de satisfacer las exigencias de la propia naturaleza, destruyendo la raíz de la cual podría nacer el arrepentimiento, y se dice que ya no es necesario confesarlo. Fruto pernicioso de este maldito cáncer que se ha difundido por toda la Iglesia es la desaparición en todas partes de la confesión individual. Las almas son llevadas a vivir en el pecado, rechazando el don de la vida que Jesús nos ha ofrecido. Jesús es el camino,
que conduce al Padre por medio del Evangelio. La masonería eclesiástica favorece la exégesis que dan de él interpretaciones racionalistas y naturales, por medio de la aplicación de los varios géneros literarios, de manera que el mismo queda lacerado en todas sus partes. Al final se llega a negar la realidad histórica de los milagros y de su resurrección, y se pone en duda la divinidad misma de Jesús y su misión salvífica. Después de haber destruido al Cristo histórico, la bestia con 2 cuernos, semejante a un cordero, trata de destruir al Cristo místico, que es la Iglesia. La Iglesia instituida por Cristo es una sola, la santa, católica, apostólica, una, fundada sobre Pedro. Como Jesús, también la Iglesia fundada por él, que constituye su cuerpo místico, es verdad, vida y camino. La Iglesia es verdad porque en ella sola Jesús ha confiado la custodia en su integridad de todo el depósito de la fe. Lo ha confiado a la Iglesia jerárquica, es decir, al Papa y a los obispos unidos a él. La masonería eclesiástica trata de destruir esta realidad con el falso ecumenismo, que lleva a la aceptación de todas las iglesias cristianas, afirmando que cada una de ellas posee una parte de la verdad. Cultiva el designio de fundar una iglesia ecuménica universal formada por la fusión de todas las confesiones cristianas, entre las cuales estaría la Iglesia católica. La Iglesia es vida porque da la gracia, y ella sola posee los méritos eficaces de la gracia, que son los 7 sacramentos. La vida especialmente, porque a ella sola ha sido dado el poder de generar la Eucaristía, por medio del sacerdocio ministerial y jerárquico. En la Eucaristía, Jesucristo está realmente presente con su cuerpo glorioso y su divinidad. Entonces la masonería eclesiástica trata de atacar, de muchas maneras engañosas, la piedad eclesial hacia el sacramento de la Eucaristía. De esta, solo valoriza el aspecto de la cena, tiende a minimizar su valor sacrificial, trata de negar la presencia personal y real de Jesús en las hostias consagradas. Por esto, se han ido suprimiendo gradualmente todos los signos externos que son indicativos de la fe en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, como las genuflexiones, las horas de adoración pública, la santa costumbre de rodear el tabernáculo con luces y flores. La Iglesia es camino porque conduce al Padre, por medio del Hijo y el Espíritu Santo, por el camino de la perfecta unidad. Como el Padre y el Hijo son uno, así debéis ser una sola cosa entre vosotros. Jesús ha querido que su Iglesia sea signo e instrumento de la unidad de todo el género humano. La Iglesia logra estar unida porque ha sido fundada sobre la piedra angular de su unidad, Pedro, y el Papa, que sucede al carisma de Pedro. Entonces la masonería eclesiástica trata de destruir el fundamento de la unidad de la Iglesia con el ataque astuto e insidioso contra el Papa. Ella urde las tramas del disentimiento, de la contestación al Papa, sostiene y premia a aquellos que lo vilipendian y le desobedecen, propaga las críticas y las oposiciones de obispos y teólogos. De esta manera se demuele el fundamento mismo de su unidad, y así la Iglesia es cada vez más lacerada y dividida. Hijos predilectos, os he enviado a consagraros a mi corazón inmaculado y a entrar en este mi refugio maternal, sobre todo para ser preservados y defendidos contra esta terrible insidia. Por esto, en el acto de consagración de mi movimiento, yo os he solicitado renunciar a toda aspiración a hacer carrera. Así podéis sustraeros
a la más peligrosa y fuerte insidia usada por la masonería para asociar su secta secreta a tantos hijos míos predilectos. Os llevo a un gran amor a Jesús, verdad, haciéndoos valientes testimonios de fe, a Jesús vida, llevándolos a una gran santidad, a Jesús camino, poniéndoos ser en la vida solo evangelio vivido y anunciado al pie de la letra. Luego os conduzco a un gran amor a la Iglesia, os hago amar a la Iglesia, verdad, haciéndoos fuertes anunciadores de todas las verdades de la fe católica, mientras os oponéis con fuerza y coraje a todos los errores. Os hago ministros de la Iglesia vida, ayudándoos a ser sacerdotes fieles y santos. Estad siempre disponibles a las necesidades de las almas. Prestaos con generosa abnegación al ministerio de la reconciliación y sed llamas valientes de amor y de celo hacia Jesús presente en la Eucaristía. Que en vuestras iglesias se vuelvan a tener con frecuencia la hora de pública adoración y reparación al Santísimo Sacramento del altar. Os transformo en testimonio de la Iglesia, camino, y os hago instrumentos preciosos de su unidad. Por esto os he dado como segundo compromiso de mi movimiento una particular unidad con el Papa. Por medio de vuestro amor y de vuestra fidelidad, el designio divino de la perfecta unidad de la Iglesia volverá a resplandecer en todo su esplendor. De ese modo, a la tenebrosa fuerza que hoy ejerce la masonería eclesiástica para destruir al Cristo y a su Iglesia, yo opongo el fuerte esplendor de mi ejército sacerdotal y fiel, para que Cristo sea amado por todos, escuchado y seguido, y su Iglesia sea cada vez más amada, defendida y santificada. Sobre todo, en esto resplandece la victoria de la mujer vestida de sol, y mi corazón inmaculado tiene su más luminoso triunfo. Milán, 17 de junio de 1989. Sábado. El número de la bestia 666. Hijos predilectos, comprended ahora el designio de vuestra Madre Celeste, la mujer vestida de sol, que combate con su ejército en la gran lucha contra todas las fuerzas del mal, para obtener su victoria en la perfecta glorificación de la Santísima Trinidad. Combatid conmigo, pequeños hijos, contra el dragón que trata de llevar a toda la humanidad contra Dios. Combatid conmigo, pequeños hijos, contra la bestia negra, la masonería, que quiere conducir las almas a la perdición. Combatid conmigo, pequeños hijos, contra la bestia semejante a un cordero, la masonería infiltrada dentro de la vida eclesial, para destruir a Cristo y a su Iglesia. Para lograr este objetivo, ella quiere construir un nuevo ídolo, es decir, un falso Cristo y una falsa Iglesia. La masonería eclesiástica recibe órdenes y poder de las varias logias masónicas y actúa para conducir secretamente a todos a formar parte de estas sectas secretas. Así pues, solicita a los ambiciosos con la perspectiva de fáciles carreras, colma de bienes a los hambrientos de dinero, ayuda a sus miembros a sobresalir y ocupar los puestos más importantes, mientras, de una manera disimulada pero decidida, margina a todos aquellos que se niegan a participar en sus planes. En efecto, la bestia semejante a un cordero ejercita todo el poder de la primera bestia en su presencia y obliga en la tierra a sus habitantes a adorar a la primera bestia. Sin rodeos, la masonería eclesiástica llega hasta construir una estatua en honor de la bestia y obliga a todos a adorar esta estatua.
Pero según el primer mandamiento de la santa ley del Señor, solo Dios debe ser adorado y a Él solo se debe tributar toda forma de culto. Entonces se destituye a Dios por un ídolo poderoso, fuerte, dominador, un ídolo tan poderoso como para dar muerte a todos aquellos que no adoren a la estatua de la bestia. Un ídolo tan fuerte y dominador que hace que todos los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, reciban una marca sobre la mano derecha o en la frente, de manera que ninguno pueda comprar o vender sin tener esa marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Este gran ídolo, construido para ser adorado y servido por todos, como ya os he revelado en el mensaje precedente, es un falso Cristo y una falsa iglesia. Pero, ¿cuál es su nombre? En el capítulo 13 del Apocalipsis está escrito: aquí se requiere sabiduría. El que tiene inteligencia calcule el número de la bestia. Este número representa la cifra de un nombre. Tal cifra es 666. 666. Con la inteligencia iluminada por la luz de la divina sabiduría, se logra descifrar el número 666, el nombre de un hombre, y este nombre, indicado por tal número, es el del Anticristo. Lucifer, la serpiente antigua, el diablo o Satanás, el dragón rojo, se vuelve en estos últimos tiempos el Anticristo. El apóstol San Juan ya afirmaba que cualquiera que negara que Jesucristo es Dios es el Anticristo. La estatua o el ídolo construido en honor a la bestia para ser adorado por todos los hombres es el Anticristo. Calculad ahora el número 666 para comprender cómo indica el nombre de un hombre. El número 333 indica la divinidad. Lucifer se rebela contra Dios por soberbia, porque quiere ponerse por encima de Dios. El 333 es el número que indica el misterio de Dios. Aquel que quiere ponerse por encima de Dios lleva el signo del 666. Por lo tanto, este número indica el nombre de Lucifer, Satanás, es decir, aquel que se opone contra Cristo, el Anticristo. El 333, indicado una vez, es decir, por uno, expresa el misterio de la unidad de Dios. El 333, indicado dos veces, es decir, por dos, indica las dos naturalezas, divina y la humana, unidas en la persona divina de Jesucristo. El 333, indicado por tres veces, es decir, por tres, indica el misterio de las tres personas divinas, o sea, expresa el misterio de la Santísima Trinidad. Entonces, el número 333, enunciado una, dos o tres veces, expresa los misterios principales de la fe católica, que son la unidad y la Trinidad de Dios, la encarnación, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si el 333 es el número que indica la divinidad, aquel que quiere ponerse por encima del mismo Dios es indicado con el número 666. El 666, enunciado una vez, es decir, por uno, expresa el año 666. En este período histórico, el Anticristo se manifiesta a través del fenómeno del Islam, que niega directamente el misterio de la Divina Trinidad y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. El islamismo, con su fuerza militar, se desencadena por doquier, destruyendo todas las antiguas comunidades cristianas, invade Europa y solo por la intervención maternal y extraordinaria mía, solicitada fuertemente por el Santo Padre, no logra destruir completamente la cristiandad.
El 666, indicado por 2 veces, es decir, por 2, expresa el año 1332. 1332. En este periodo de tiempo histórico, el anticristo se manifiesta con un radical ataque a la fe en la palabra de Dios, a través de los filósofos que comenzaron a dar exclusivo valor a la ciencia y luego a la razón. Se tiende gradualmente a constituir como único criterio de verdad a la sola inteligencia humana. Nacen los grandes errores filosóficos que se prolongan a través de los siglos hasta nuestros días. La importancia exagerada dada a la razón como criterio exclusivo de la verdad llevan necesariamente a la destrucción de la fe en la palabra de Dios. En efecto, con la Reforma protestante se rechaza la tradición como fuente de la divina revelación y se acepta solo la Sagrada Escritura. Pero también esta debe ser interpretada por medio de la razón y se rechaza obstinadamente el magisterio auténtico de la Iglesia jerárquica, en quien Cristo ha confiado la custodia del depósito de la fe. Cada uno es libre para leer y para comprender la Sagrada Escritura según su personal interpretación. De esta manera, la fe en la palabra de Dios es destruida. Obra del anticristo en este periodo histórico es la división de la Iglesia, la consiguiente formación de nuevas y numerosas confesiones cristianas, que gradualmente son impulsadas a una pérdida creciente de la verdadera fe en la palabra de Dios. El 666, enunciado 3 veces, es decir, por 3, expresa el año 1998. 1998. En este periodo histórico, la masonería, ayudada por la eclesiástica, logrará su gran objetivo: construir un ídolo para ponerlo en el lugar de Cristo y de su Iglesia. Un falso Cristo y una falsa Iglesia. Por lo tanto, la estatua construida en honor de la primera bestia para ser adorada por todos los habitantes de la tierra y que marcará con su sello a todos aquellos a quien quieran comprar o vender, es la del anticristo. Habréis llegado así al vértice de la purificación, de la gran tribulación y de la apostasía. La apostasía será entonces generalizada, porque casi todos seguirán al falso Cristo y a la falsa Iglesia. Entonces será abierta la puerta para la aparición del hombre o de la persona misma del anticristo. He aquí, hijos predilectos, porque os he querido iluminar sobre las páginas del Apocalipsis, que se refiere a los tiempos que vivís, para preparaos conmigo a la parte más dolorosa y decisiva de la gran lucha que se está combatiendo entre vuestra Madre Celeste y todas las fuerzas del mal que se han desencadenado. Valor, sed fuertes, mis pequeños niños. A vosotros corresponde la misión en estos años difíciles de permanecer fieles a Cristo y a su Iglesia, soportando hostilidad, luchas y persecuciones. Pero sois parte preciosa de la pequeña Grey, que tiene la misión de combatir, de vencer al fin a la poderosa fuerza del anticristo. Os formo, os defiendo y os bendigo a todos. Rubio, Vicenza, 15 de agosto de 1989. Fiesta de María Santísima Asunta al Cielo. Aquí debe mostrarse la constancia de los santos. Hoy, miradme a mí, vuestra Madre Celeste, en el esplendor de mi cuerpo glorioso, elevado con mi alma a la gloria del paraíso. Soy la mujer vestida de sol. Soy vuestra celestial capitana, soy la reina de todos los santos. Dirigid vuestra mirada a mí como signo de segura esperanza,
y de consolación en estos tiempos de la purificación, de la apostasía y de la gran tribulación. Han llegado los tiempos de la lucha, de la mayor conquista por parte del dragón, de la bestia que viene de la tierra y de la bestia que viene del mar. Son por tanto los tiempos en los que se construye una civilización sin Dios y se conduce a toda la humanidad a vivir sin Él. Son los tiempos en que Satanás y las fuerzas diabólicas se hacen adorar por un número cada vez mayor de hombres, y así se vuelve más vasta la difusión del culto satánico, de las sectas y de las misas negras. Son los tiempos en que se construye un ídolo para poner en lugar del verdadero Dios y de la verdadera Iglesia, y este ídolo es un falso Cristo y una falsa Iglesia. Son los tiempos en que todos aquellos que sigan a este ídolo serán marcados con su sello en la frente y sobre la mano. Son los tiempos en que los fieles seguidores del Cordero serán sometidos a marginaciones, a persecuciones, a prisiones y a la muerte. Por lo tanto, son los tiempos de vuestra constancia. Aquí debe mostrarse la constancia de los santos. Aquí debe mostrarse la constancia de aquellos que pertenecen al Señor, ponen en práctica los mandamientos de Dios y permanecen fieles a Jesús. Aquí debe mostrarse la constancia de aquellos que serán perseguidos y conducidos al martirio, porque son bienaventurados aquellos que mueren en el Señor, encuentran el reposo de sus fatigas y el bien que han hecho los acompaña. Aquí debe mostrarse la constancia de aquellos que no adoran a la bestia y no se dejarán marcar con su diabólico sello. En cambio, aquellos que adoran a la bestia y a su estatua y reciban su marca en la frente o en la mano, beberán el vino de la ira de Dios, vertido en el cáliz de su terrible castigo, y serán torturados en la presencia del Cordero y de los ángeles, santos con fuego y azufre. Aquí debe mostrarse la constancia de aquellos que llevan escrito en la frente el nombre del Cordero y el de su Padre, porque no han traicionado a su Dios y en su hablar nunca ha habido una mentira y siguen al Cordero donde quiera que vaya. Aquí debe mostrarse la constancia de todos mis pequeños, niños, que yo llamo a consagrarse a mi corazón inmaculado, para vivir conmigo los momentos conclusivos de la batalla y de la caída de Babilonia, cuando la viña de la tierra sea vendimiada y los racimos sean arrojados al tonel del prensado, que representa el gran castigo de Dios. Por eso hoy os invito a todos a dirigir vuestra mirada a mí, a vuestra Madre Celeste, en el esplendor de mi cuerpo glorioso, para que mi luz os ilumine, mi corazón inmaculado os recoja, mi amor maternal los sostenga, para ser en estos tiempos valientes testimonios de constancia frente a la Iglesia y a toda la humanidad. Dongo, Como, 8 de septiembre de 1989. Navidad de la Bienaventurada Virgen María, la marca en la frente y en la mano. Hoy es la fiesta del nacimiento de vuestra Madre Celeste. Hijos míos, predilectos, consagrados a mi corazón inmaculado, vividla en alegría y en paz, en el silencio y en la oración, en la confianza y en el filial abandono. Vosotros sois los pequeños niños de vuestra Madre Niña. Sois parte de mi progenie y pieza clave de mi designio victorioso. Formáis una corona preciosa de pureza, de amor y de humildad en torno a la cuna en la que yo estoy recostada. Dejaos nutrir y formar por mí. Dejaos conducir con docilidad por mí. Dejaos marcar por mí con mi sello maternal.
Estos son los tiempos en que los seguidores de aquel que se opone a Cristo son sellados con la marca en la frente y sobre la mano. La marca en la frente y en la mano es expresión de una total dependencia de quien es marcado por este signo. El signo significa que aquel es enemigo de Cristo, es decir, el anticristo, y su marca, cuando es impresa, significa la completa pertenencia de la persona asignada al ejército de aquel que se opone a Cristo y lucha contra su divino y real dominio. La marca es impresa en la frente y en la mano. La frente indica la inteligencia, porque la mente es la sede de la razón humana. La mano expresa la actividad humana, porque es con sus manos que el hombre actúa y trabaja. Por lo tanto, es la persona la que es marcada con el sello del anticristo en su inteligencia y en su voluntad. Quien permite ser señalado con la marca en la frente es conducido a acoger la doctrina de la negación de Dios, del rechazo de su ley, del ateísmo, que en estos tiempos es cada vez más difundido y propagado, y así es impulsado a seguir las ideologías hoy de moda y a hacerse propagador de todos los errores. Quien permite ser señalado con la marca en la mano es obligado a actuar de una manera autónoma e independiente de Dios, ordenando la propia actividad y la búsqueda de bienes solamente materiales y terrenos. De ese modo, sustrae su acción al designio del Padre, que quiere iluminarla y sostenerla con su divina providencia, al amor del Hijo, que hace de la fatiga humana un medio precioso para su misma redención y santificación, al poder del Espíritu Santo, que actúa por doquier para renovar interiormente a cada criatura. Quien es marcado en la mano trabaja solo para sí mismo, para acumular bienes materiales, hace del dinero su Dios y acaba siendo víctima del materialismo. Quien es marcado en la mano obra solo para la satisfacción de los propios sentidos, para buscar el bienestar y el placer, para dar plena satisfacción a todas sus pasiones, especialmente a la de la impureza, y se hace víctima del hedonismo. Quien es señalado con la marca en la mano hace de su propio yo el centro de todo su obrar, mira a los demás como objetos para usar y explorar para provecho propio, y se hace víctima del egoísmo desenfrenado y de la falta de amor. Si mi adversario marca con su sello a todos sus secuaces, ha llegado el tiempo en que también yo, vuestra celeste capitana, marco con mi sello maternal a todos aquellos que se han consagrado a mi corazón inmaculado y forman parte de mi ejército. Imprimo en vuestra frente mi sello, son el signo santísimo de la cruz de mi Hijo Jesús. Así abro la inteligencia humana para acoger a su divina palabra, amarla, vivirla. Os conduzco a confiaros completamente a Jesús, que os la ha revelado y os transformó hoy en valientes testimonios de fe. A los signados en la frente con la marca blasfema, yo contrapongo a mis hijos signados con la cruz de Jesucristo. Después ordeno toda vuestra actividad a la perfecta glorificación de la Santísima Trinidad. Por eso imprimo en vuestra mano mi sello, que es el signo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con el signo del Padre, vuestra actividad humana se ordena en una perfecta cooperación al designio de la Divina Providencia, que también hoy sigue disponiendo todas las cosas para vuestro bien. Con el signo del Hijo, cada una de vuestras acciones es injertada profundamente en el misterio de su divina redención. Con el signo del Espíritu Santo, todo vuestro obrar se abre a su poderosa fuerza de santificación,
que sopla por todas partes como un fuego potente para renovar desde los fundamentos a todo el mundo. Hijos míos predilectos, dejaos marcar todos, en la frente y en la mano, con mi sello maternal, en este día en el que recogidos con amor en torno a mi cuna, celebráis la fiesta del nacimiento, terreno de vuestra Madre Celestial. Fátima, Portugal, 15 de septiembre de 1989. Fiesta de la Virgen Dolorosa. Grande es mi dolor, participad, hijos predilectos, de mi dolor. Soy vuestra Madre dolorosa. Mi corazón inmaculado es traspasado por numerosas y dolorosas espinas. El dominio de mi adversario se ha hecho cada día mayor y su poder se expande en los corazones y en las almas. Ya ha descendido sobre el mundo una densa tiniebla. Es la tiniebla del rechazo obstinado de Dios. Es la tiniebla del pecado cometido, justificado y ya no confesado. Es la tiniebla de la lujuria y de la impureza. Es la tiniebla del egoísmo desenfrenado y el odio, de la división y de la guerra. Es la tiniebla de la pérdida de la fe y de la apostasía. En el cáliz de mi corazón inmaculado, yo recojo también hoy todo el dolor de mi Hijo Jesús, que revive místicamente las horas sangrientas de su agonía. Nuevo Getsemaní es para Jesús ver hoy su iglesia tan violada y desierta, donde la mayor parte de los pastores duermen en la indiferencia y en la tibieza, mientras otros repiten el gesto de Judas y le traicionan por sed de poder y de dinero. Exulta el dragón frente a la vastedad de su conquista con la ayuda de la bestia negra y de la bestia semejante a un cordero en estos vuestros días en los que el diablo se ha desencadenado contra vosotros, sabiendo que le queda poco tiempo. Por eso han llegado también los días de mi gran dolor. Grande es mi dolor al ver a mi Hijo Jesús, que sigue vilipendiado y flagelado en su palabra, rechazada por orgullo y desgarrada por interpretaciones humanas racionalistas. Grande es mi dolor al contemplar a Jesús realmente presente en la Eucaristía, cada vez más olvidado, abandonado, ofendido y pisoteado. Grande es mi dolor al ver a mi iglesia dividida, traicionada, despojada y crucificada. Grande es mi dolor al ver a mi Papa que sucumbe bajo el peso de una cruz pesadísima, mientras que se ve circundado por la completa indiferencia de parte de obispos, sacerdotes y fieles. Grande es mi dolor por un número en constante crecimiento de mis pobres hijos que recorren el camino del mal y del pecado, del vicio y de la impureza, del egoísmo y del odio, con el gran peligro de perderse eternamente en el infierno. Entonces hoy os pido a vosotros, hijos consagrados a mi corazón inmaculado, todo lo que en este lugar, en mayo de 1917, he pedido a mis 3 pequeños niños, Lucía, Jacinta y Francisco, a quienes me aparecí. ¿Queréis también vosotros ofreceros como víctimas al Señor sobre el altar de mi corazón inmaculado por la salvación de todos mis pobres hijos pecadores? Si acogéis esta mi invitación, deberéis hacer cuanto ahora os pido. Orad cada vez más, especialmente con el Santo Rosario. Practicad con frecuencia horas de adoración y reparación eucarística. Acoged con amor todos los sufrimientos que el Señor os mande. Difundid sin miedo los mensajes que yo os doy, como celestial profecía de estos vuestros últimos tiempos. Si supierais el castigo que os espera, si seguís cerrando las puertas de vuestros corazones a la voz angustiada de vuestra Madre Celeste,
ya que el corazón divino de mi Hijo Jesús ha confiado en mi corazón inmaculado la última y extrema tentativa de conduciros a todos a la salvación. Dongo, Como, 13 de octubre de 1989, aniversario de la última aparición de Fátima, el ángel del primer flagelo. Recordad hoy mi última aparición ocurrida en Fátima el 13 de octubre de 1917, confirmada por el milagro del sol. Mirad cada vez más a la mujer vestida de sol, que tiene la misión de preparar a la Iglesia y a la humanidad para la venida del gran día del Señor. Los tiempos de la batalla decisiva han llegado. Ha descendido sobre el mundo la hora de la gran tribulación, porque los ángeles del Señor son enviados con sus flagelos para castigar la tierra. ¿Cuántas veces os he invitado a andar por el camino de la mortificación de los sentidos, del dominio de las pasiones, de la modestia, del buen ejemplo, de la pureza y de la santidad? Pero la humanidad no ha acogido mi invitación y ha seguido desobedeciendo el sexto mandamiento de la ley del Señor, que prescribe no cometer actos impuros. Al contrario, se ha querido exaltar tales transgresiones y proponerlas como la conquista de un valor humano y de modo nuevo de ejercitar la propia libertad personal. De ese modo, hoy se ha llegado a legitimizar como buenos todos los pecados de impureza. Se ha comenzado a corromper la conciencia de los niños y de los jóvenes, llevándolos a la convicción de que los actos impuros cometidos solo ya no son pecado, que las relaciones prematrimoniales en el noviazgo son lícitas y buenas, que las familias pueden comportarse libremente y recurrir también a los medios para impedir los nacimientos. Se ha llegado hasta la justificación y la exaltación de los actos impuros contra natura, incluso a proponer leyes que equiparan a la familia con la convivencia de homosexuales. Nunca como hoy, la inmoralidad, la impureza y la obscenidad son continuamente propagadas a través de la prensa y de todos los medios de comunicación social. Sobre todo la televisión se ha convertido en el perverso instrumento de un diario bombardeo de imágenes obscenas dirigidas a corromper la pureza de la mente y del corazón de todos. Los locales de diversión, en particular el cine y las discotecas, se han vuelto lugares de pública profanación de la propia dignidad humana y cristiana, en el tiempo en el que el Señor nuestro Dios es continua y públicamente ofendido con los pecados de la carne. Ya la Sagrada Escritura nos ha advertido que quien peca por medio de la carne, en la misma carne encuentra su justo castigo, y así ha llegado el tiempo en el que el ángel del primer flagelo pasa por el mundo, para que sea castigado según el querer de Dios. El ángel del primer flagelo infringe en la carne de aquellos que se han dejado signar con la marca del monstruo en la frente y en la mano, y han adorado su imagen, una llaga dolorosa y maligna que hace gritar de desesperación a aquellos que han sido afectados por ella. Esta llaga representa los dolores físicos que hieren el cuerpo a causa de enfermedades graves e incurables. La llaga dolorosa y maligna es un flagelo para toda la humanidad, hoy tan pervertida que ha construido una civilización atea, materialista, y hace de la búsqueda del placer el fin supremo del vivir humano. Algunos de mis pobres hijos han sido heridos por la misma a causa de sus pecados impuros y sus desórdenes morales, y llevan sobre sí mismo el peso del mal que han cometido. Otros, en cambio, son heridos aún siendo buenos e inocentes. Entonces, su sufrimiento sirve para la salvación de muchos malos, debido a la solidaridad que os une a todos.
El primer flagelo son los tumores malignos y toda clase de cáncer, contra el cual la ciencia nada puede hacer, a pesar de su progreso en todos los sectores. Enfermedades que se propagan cada vez más, hieren el cuerpo humano, devastándolo con llagas dolorosísimas y malignas. Hijos predilectos, pensad en la difusión de estas enfermedades incurables en todas partes del mundo y en los millones de muertos que ellas provocan. El primer flagelo es la nueva enfermedad del SIDA, que hiere sobre todo a los pobres hijos víctimas de la droga, de los vicios y de los pecados impuros contra natura. En estos tiempos en los que la humanidad es golpeada por este primer flagelo, vuestra Madre Celeste quiere ser para todos ayuda, sostén, consuelo y esperanza. Por eso os invito a andar por el camino del ayuno, de la mortificación y de la penitencia. A los niños les pido que crezcan en la virtud de la pureza y en este difícil camino sean ayudados por los padres y los educadores. A los jóvenes les pido que se formen en el dominio de las pasiones con la oración y la vida de unión conmigo, y que renuncien a ir a los cines y a las discotecas donde está el grave y continuo peligro de ofender esta virtud tan grata a mi corazón inmaculado. A los novios les pido que se abstengan de toda relación antes del matrimonio. A las familias cristianas les pido que se formen en el ejercicio de la castidad conyugal y no usen nunca medios artificiales para impedir la vida según la enseñanza de Cristo, que la Iglesia también hoy propone con iluminada sabiduría. Cuánto deseo de los sacerdotes la escrupulosa observancia del celibato y de los religiosos la práctica fiel y austera de su voto de castidad. A mis pobres hijos atacados por el primer flagelo de la llaga dolorosa y maligna, yo me presento como Madre misericordiosa, que alivia y consuela, que lleva a la esperanza y a la paz. A ellos les pido que ofrezcan los sufrimientos en espíritu de reparación, de purificación y de santificación. Sobre todo, para ellos mi corazón inmaculado se vuelve el refugio más acogedor en el camino seguro que los lleva al Dios de la salvación y de la alegría. En este mi celestial jardín todos serán consolados y estimulados, mientras que yo misma me preocupo amorosamente de dar alivio en el sufrimiento y, si está en la voluntad del Señor, ofrecer el don de la curación. Por lo tanto, en estos tiempos en que la humanidad es atacada por el primer flagelo, os invito a todos a dirigir vuestra mirada a mí, vuestra Madre Celeste, para ser confortados y ayudados. Dongo. ¿Cómo? 1 de noviembre de 1989. Fiesta de todos los santos, la Nueva Jerusalén. Hoy es la fiesta de todos los santos, y mañana recordáis a los que se han salvado, pero que aún se encuentran inmersos en los sufrimientos purificadores del purgatorio. En estos tiempos de la gran tribulación, debéis vivir frecuentemente la comunión de los santos. Soy la reina de todos los santos, soy la capitana del único ejército. Los ángeles del Señor han recibido de mí el mandato de responder con fuerza y con energía a todas las insidias del dragón, la bestia negra, la bestia semejante a un cordero, y los espíritus malignos que os tienden todos los días. Qué grande es hoy su poder celestial, porque son enviados por mí para contrarrestar la táctica de mi adversario,
que es la de alejar a muchos pobres hijos míos de la adoración debida a nuestro Dios, mediante la difusión cada vez mayor del culto satánico y de las misas negras. A esta perversa y blasfema acción de los demonios, los ángeles responden con su perenne, profundo e incesante acto de adoración y de glorificación al Señor. A los peligros que en estos tiempos sostienen los malos, tratando de esparcir en el camino por el que debéis andar obstáculos, dificultades y astutas oposiciones, los santos del paraíso responden con su poderosa asistencia e intercesión. Las tramas ocultas y oscuras que la masonería urde contra vosotros para haceros caer en sus redes son descubiertas y destruidas por los santos, quienes hacen descender desde el paraíso una fuerte luz que os envuelve para perfumar de fe, de esperanza, de amor, de pureza y de santidad toda vuestra existencia. La comunión de vida con los santos del paraíso es el remedio que yo os doy contra los peligros engañosos y muy astutos que la bestia negra de la masonería hoy os tiende. Contra las dificultades, las burlas, las marginaciones que la bestia semejante a un cordero utiliza contra vosotros, mis hijos predilectos, recurrid a una perenne comunión de oración con las almas santas del purgatorio. Esta comunión de oración con las almas purgantes da a ella la luz y el alivio de abreviar el tiempo de su purificación y os concede a vosotros la seguridad y el valor para realizar en vuestra vida mi designio, que es el de ayudaros a cumplir en todo momento la divina voluntad del Señor. Hoy os contemplo con alegría reunidos juntos en el celestial jardín de mi corazón inmaculado, viviendo esta estupenda realidad de la comunión de los santos que os une, os ayuda, os compromete a todos a combatir por el pleno triunfo de Cristo, con el advenimiento en el mundo de su glorioso reino de amor, de santidad, de justicia y de paz. De ese modo, vosotros ya estáis contribuyendo a edificar la nueva Jerusalén, la ciudad santa, que debe descender del cielo como una esposa adornada para su esposo, y formáis la morada de Dios entre los hombres, para que todos lleguen a formar parte de su pueblo, donde cada lágrima será enjugada de sus ojos, y allí no habrá más muerte, ni luto, ni lamentos, ni afanes, porque las cosas de antes habrán pasado. Rubio, Vincenza, 8 de diciembre de 1989. Fiesta de la Inmaculada Concepción. Una corona de 12 estrellas. Hijos predilectos, contemplad hoy el candor inmaculado de vuestra Madre Celeste. Soy la Inmaculada Concepción, soy la única criatura exenta de toda mancha de pecado, incluso del original. Soy toda hermosa, toda pulcra. Dejaos envolver en mi manto de belleza, para que también vosotros seáis iluminados con mi candor de cielo, con mi luz inmaculada. Soy toda hermosa por ser llamada a ser la madre del Hijo de Dios y a formar el virginal vástago del que debe surgir la flor divina. Por eso mi designio se inserta en el misterio mismo de vuestra salvación. Al principio soy anunciada como la enemiga de Satanás, la que obtendrá sobre él la completa victoria. Pondré enemistades entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te aplastará la cabeza, mientras tú tratarás de morder su talón.
Al final soy vista como la mujer vestida de sol, que tiene la misión de combatir contra el dragón rojo y su poderoso ejército para vencerlo, ligarlo y arrojarlo a su reino de muerte, para que en el mundo pueda reinar solamente Cristo. Heme aquí entonces, presentada por la Sagrada Escritura con el fulgor de mi maternal realeza, y apareció en el cielo otra señal, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. En torno a mi cabeza hay, pues, una corona de 2 estrellas. La corona es el signo de la realeza. La misma está compuesta por 2 estrellas, porque se convierte en el símbolo de mi materna y real presencia en el corazón mismo del pueblo de Dios. Las 2 estrellas indican las 12 tribus de Israel, que componen el pueblo escogido y llamado por el Señor para preparar la venida al mundo del Hijo de Dios y del Redentor. Puesto que soy la llamada a ser la madre del Mesías, mi designio es el de ser el cumplimiento de las promesas, el brote virginal, el honor y la gloria de todo el pueblo de Israel. En efecto, la Iglesia me exalta con estas palabras: Tú eres la gloria de Jerusalén, tú eres la alegría de Israel, tú eres el honor de nuestro pueblo. Por eso las tribus de Israel forman 12 piedras preciosas de la diadema que circunda mi cabeza, para indicar la función de mi materna realeza. Las 12 estrellas significan también los 12 apóstoles, que son el fundamento sobre el cual Cristo ha fundado su iglesia. Me he encontrado a menudo con ellos para estimularlos a seguir y a creer en Jesús durante los 3 años de su pública misión. En su lugar, yo estuve bajo la cruz, junto con Juan, en el momento de la crucifixión, de la agonía y de la muerte de mi Hijo Jesús. Con ellos he participado de la alegría de su resurrección. Junto a ellos, recogidos en oración, he asistido al momento glorioso de Pentecostés. Durante mi existencia terrena, he permanecido junto a ellos con mi oración y mi presencia maternal para ayudarlos, formarlos, alentarlos e impulsarlos a beber el cáliz que había sido preparado para ellos por el Padre Celestial. Soy así madre y reina de los apóstoles, que en torno a mi cabeza forman 12 estrellas luminosas de mi materna realeza. Soy madre y reina de toda la Iglesia. Las 12 estrellas significan además una nueva realidad. El Apocalipsis, en efecto, se ve como un gran signo en el cielo, la mujer vestida de sol que combate al dragón y a su poderoso ejército del mal. Entonces las estrellas en torno a mí indican a aquellos que se consagran a mi corazón inmaculado, forman parte de mi ejército victorioso, se dejan guiar por mí para combatir esta batalla y para obtener al final nuestra mayor victoria. Así, todos mis predilectos y los hijos consagrados a mi corazón inmaculado, llamados a ser hoy los apóstoles de los últimos tiempos, son las estrellas más luminosas de mi real corona. Las 12 estrellas que forman la luminosa corona de mi materna realeza están constituidas las 12 tribus de Israel, por los apóstoles y por los apóstoles de estos vuestros últimos tiempos. Entonces, en la fiesta de mi Inmaculada Concepción, os llamo a todos vosotros a formar parte preciosa de mi corona, y volveros las estrellas brillantes que difunden por todas partes del mundo la luz, la gracia, la santidad, la belleza y la gloria de nuestra Madre Celeste, escogido y llamado por el Señor para preparar la venida al mundo del Hijo de Dios y del Redentor, porque yo soy
puesto que soy la llamada a ser la madre del Mesías, mi designio es el de ser el cumplimiento de las promesas, el brote virginal, el honor y la gloria de todo el pueblo de Israel. En efecto, la Iglesia me exalta con estas palabras: tú eres la gloria de Jerusalén, tú eres la alegría de Israel, tú eres el honor de nuestro pueblo. Por eso las tribus de Israel forman 12 piedras preciosas de la diadema que circunda mi cabeza, para indicar la función de mi materna realeza. Las 12 estrellas significan también los 12 apóstoles, que son el fundamento sobre el cual Cristo ha fundado su Iglesia. Me he encontrado a menudo con ellos para estimularlos a seguir y a creer en Jesús durante los 3 años de su pública misión. En su lugar, yo estuve bajo la cruz, junto con Juan, en el momento de la crucifixión, de la agonía y de la muerte de mi Hijo Jesús. Con ellos he participado de la alegría de su resurrección. Junto a ellos, recogidos en oración, he asistido al momento glorioso de Pentecostés. Durante mi existencia terrena, he permanecido junto a ellos con mi oración y mi presencia maternal para ayudarlos, formarlos, alentarlos e impulsarlos a beber el cáliz que había sido preparado para ellos por el Padre Celestial. Soy así madre y reina de los apóstoles, que en torno a mi cabeza forman 12 estrellas luminosas de mi materna realeza. Soy madre y reina de toda la Iglesia. Las 12 estrellas significan además una nueva realidad. El Apocalipsis, en efecto, se ve como un gran signo en el cielo, la mujer vestida de sol que combate al dragón y a su poderoso ejército del mal. Entonces las estrellas en torno a mí indican a aquellos que se consagran a mi corazón inmaculado, forman parte de mi ejército victorioso, se dejan guiar por mí para combatir esta batalla y para obtener al final nuestra mayor victoria. Así, todos mis predilectos y los hijos consagrados a mi corazón inmaculado, llamados a ser hoy los apóstoles de los últimos tiempos, son las estrellas más luminosas de mi real corona. Las 12 estrellas que forman la luminosa corona de mi materna realeza están constituidas las 12 tribus de Israel, por los apóstoles y por los apóstoles de estos vuestros últimos tiempos. Entonces, en la fiesta de mi Inmaculada Concepción, os llamo a todos vosotros a formar parte preciosa de mi corona, y volveros las estrellas brillantes que difunden por todas partes del mundo la luz, la gracia, la santidad, la belleza y la gloria de nuestra Madre Celeste. Dongo, Como, 24 de diciembre de 1989, Nochebuena. El tiempo se ha cumplido. Hijos predilectos, vivís conmigo en acto de adoración incesante y de profundo recogimiento estas horas de la Noche Santa. El tiempo se ha cumplido. Desde cientos de años se ha venido esperando este acontecimiento. Voces de profetas y de enviados de Dios habían tenido encendida la antorcha de la esperanza y de la espera. El curso del tiempo y de la historia confluían ambos hacia este extraordinario momento. En esta noche santa todo tiene su cumplimiento. Yo, Virgen y Madre, doy a luz a mi Hijo Divino. Mi castísimo esposo José está junto a mí y llena en su persona la presencia de
todos los pobres de Israel. La gruta rústica se vuelve regia por el Hijo de David, llamado a sentarse sobre su trono real. Los pastores acuden para ofrecer el homenaje de los sencillos, de los pobres de espíritus. El coro de los ángeles canta y trae la luz inocente de los niños, de los pequeños, de los puros de corazón. Con qué inefable amor y dedicada ternura yo deposito sobre el pobre pesebre a mi Hijo divino, el primogénito del nuevo pueblo de Israel, el unigénito Hijo del Padre, el Mesías prometido y esperado desde siglos. En esta noche santa las profecías se realizan, todo tiene su perfecto cumplimiento. El tiempo se ha cumplido. Vivid con amor, con confianza y con gran esperanza esta Navidad. Es la Navidad de 1989. Es la Navidad de un año que ha sido muy importante. Vividlo conmigo, Madre que cada día os engendra aquella vida que mi niño os ha dado con su venida entre nosotros. Vividlo con mi esposo José, en acto de humilde y dócil colaboración, al designio de vuestro Padre Celestial. Vividlo con los pastores que acuden festivos, con la alegría de ser vosotros también testimonios del anuncio que aún hoy sigue proclamando la paz, la salvación a todos los hombres. Vividlo con los pequeños, los sencillos, los pobres, que hacen de trono real al dominio de mi Hijo Jesús. Vividlo con los ángeles, que cantan armonías divinas y ofrecen el amor a esta pobre tierra que nunca estuvo tan amenazada y golpeada. Vivid en espíritu de alegría profunda esta vuestra Navidad, puesto que el tiempo se ha cumplido. Ya entráis en los acontecimientos que os preparan para su segunda Navidad. Os aproximáis al momento del glorioso retorno de Cristo. No os dejéis, pues, apoderar por el temor, ni por la tristeza, ni por una vana curiosidad, ni por inútiles afanes. Vivid con simplicidad de los pequeños, de todos los momentos de este nuevo adviento en mi corazón inmaculado, y poned empeño en actuar con rapidez para abrir de par en par las puertas de los hombres y de los pueblos al Cristo que viene, y abrid el corazón a la esperanza para acoger con alegría el anuncio que hoy os doy. Se está cumpliendo el tiempo de su glorioso retorno.